Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Pascualina Curcio, economista, investigadora y académica, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Siempre es muy interesante analizar a la luz de la teoría y de todas las investigaciones lo que es una crisis económica, sin duda alguna, sin precedentes, que está azotando la realidad de todos los venezolanos. Un representante economista de Fondo Monetario Internacional catalogaba esta crisis económica como una de las más importantes de la historia del mundo, porque es una crisis sin precedente. Siempre cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos economistas, incluso investigadores como Luis Vicente León, decía que la hiperinflación es un fenómeno económico con el cual no se puede sostener un país por mucho tiempo, pero llevamos mucho tiempo en esta escalada de los precios. Este fin de semana una alza estrepitosa de los precios que incluso llevó que un cartón de huevo cueste 1.200.000 bolívares. ¿Cómo se explica esta situación económica y cuáles pudieran ser las soluciones? Sí, bueno, es importante pasearse por las causas, ¿no? Y contextualizarlo un poco. Lo que estamos viviendo los venezolanos, sobre todo desde el año 2013, bueno, es muy complejo, la realidad es muy compleja y tiene que ver con muchos elementos, ¿no? Ciertamente estamos en una situación económica compleja. Los factores asociados son varios. Yo te voy a enumerar algunos de ellos para después caer en la pregunta de este tema de los precios y de la inflación. Bueno, no hay duda de que estamos en el marco de un embargo comercial y un bloqueo financiero internacional. A nosotros nos afecta como economía, sobre todo porque nuestro principal producto de exportación es el petróleo y somos muy dependientes también a las importaciones. Entonces, aunque nosotros exportemos y tengamos recursos, si no los bloquean en los sistemas financieros internacionales, no podemos realizar las importaciones. Eso afecta el abastecimiento y afecta los precios. Pero también hay un elemento adicional, y es que hemos venido observando desde el año 2013 que no necesariamente el problema es la producción, y por lo tanto está explicando el desabastecimiento, sino una distorsión en los mecanismos de distribución, ¿no? Se dice mucho que las empresas no están produciendo por el control de precios, por la falta de divisas. Sin embargo, la pregunta que nosotros hacemos es si realmente no estuviesen produciendo las empresas o importando por falta de divisas, ¿por qué los productos sí están en los mercados ilegales, en los mercados informales, lo que conocemos como bachaqueros, y no se encuentran en los mercados formales? Entonces el problema no es de producción, es más bien de distribución. Al sector privado desde el año 2003, que ha habido un control cambiario, ha recibido del Estado, digamos, que es el principal generador de divisas en este país, un 99%, alrededor de 340.000 millones de dólares. Eso es mucho. Y sin embargo, con esos recursos, pues no ha logrado abastecer, ¿no? Eso es como otro elemento. Entonces, sin embargo, hay posturas que sí hacen referencia a la caída de la producción, no solamente de las empresas privadas, sino también de la caída de producción de la canasta petrolera. Entonces, ahí hay que hacer unas revisiones en particular porque difieren del planteamiento que usted está haciendo. Es que de hecho, de alguna forma, la producción, además, sí tenemos 3, 4 años en una caída de la producción en términos globales de la economía. Me estoy refiriendo específicamente a esos bienes que están escaseando. Ahora, esa producción, esa caída, está muy relacionada también a la caída del precio petrolero. Cuando te decía que hay muchas variables allí influyendo, pues nuestra economía depende mucho del precio del petróleo, ¿no? Y bueno, tiene 4 años, primera vez en la historia que cae el precio del petróleo 4 años consecutivos. Llegó a niveles de 22 dólares el barril, ¿no? Y eso también afecta. Ahora, el tema de los precios, un poco la pregunta, que es otro elemento. Es bien importante identificar la causa, por qué incrementan los precios, ¿no? Y un poco lo que hemos estudiado, lo que hemos visto con cálculos econométricos, es que los precios en Venezuela históricamente, no estamos hablando de los últimos 4 años ni de los últimos 20, desde el año 70, los precios en Venezuela dependen del valor de la moneda, del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos dependientes de pocos monopolios a la importación, la empresa que importa bienes, cuando va a cambiar el valor del producto que compró fuera, suponte unos cauchos para vehículos,
y lo tiene que vender aquí en bolívares, él va a utilizar, necesita una referencia para hacer la conversión, y va a utilizar el tipo de cambio. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, sobre todo desde el 2013, que estamos observando? Una distorsión en ese tipo de cambio, que se está marcando en portales web, que no es el valor de la moneda, pero que genera una gran distorsión en la economía. Entonces, ¿qué ocurre? El señor que produce huevos, por ejemplo, que no tiene algún componente importado, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando él tiene que llevar los huevos de su granja a la ciudad, él necesita los cauchos para el camión. Cuando va a comprar los cauchos para el camión, él los va a comprar a un precio que le colocó el importador. Estoy colocando los cauchos como cualquier repuesto, donde se marcó su precio en función de ese tipo de cambio que es irreal. Eso mueve todas las estructuras de costo de la economía, distorsiona todos los precios de la economía y así se generan este incremento de precios. Como respuesta a esas distorsiones ocasionadas por el referente del dólar, hay varias preguntas que hacerse. ¿Por qué hoy, además de una página oficial que controla el dólar paralelo, existen una gama de páginas que en total se están tabulando para establecer el precio del dólar paralelo referencial? Y también hay propuestas como la dolarización de la economía. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos conversando en entrevista a Venevisión con Pascualina Curcio. Ya venimos. Continuamos en Entrevista a Venevisión. Estamos conversando con Pascualina Curcio. Ella es economista, investigadora y académica, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta sobre esta pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. ¿Cómo es posible que una página web sea quien fije el precio del valor del dólar referencial? Y cómo en los últimos días hemos visto que no solamente hay una página del paralelo, sino que hay una gama de páginas y hay una distorsión de la economía que estamos viviendo a diario y que nos está afectando a todos los venezolanos. ¿Por qué pasa esto? Sí, bueno, como te comentaba, somos muy dependientes de las importaciones y el valor de la moneda influye sobre la economía. ¿Qué ocurre? Que han venido posicionando estas páginas, no recientemente, estamos hablando del 2007, ya ha venido un mecanismo de posicionamiento de estas páginas que no te están marcando el valor de la moneda. Mira, si tú agarraras todos los bolívares que circulan en la economía, todos, para comprar todas las divisas que están en las reservas internacionales, el valor del bolívar no supera los 45.000 bolívares por dólar. Y estas páginas hasta ayer estaban marcando casi 800.000 bolívares por dólar. Y eso es suponiendo que agarraras todos los bolívares, que realmente los usamos para otras cosas, para alimento, transporte, es decir, es una porción lo que se utiliza. La distorsión es muy grande y eso tiene efectos sobre la economía. Esa brecha influye sobre el poder adquisitivo, sobre los niveles de producción, sobre la cantidad de efectivo. Entonces, es una distorsión, digamos, que se genera en todos los sistemas de información de la economía y que afecta, por supuesto, a la clase trabajadora. Hay propuestas como la que ha adelantado el candidato Henry Falcón de dolarizar la economía. ¿Piensa usted que esto sería una vía de solución a la realidad actual? Sí, no, bueno, definitivamente no. En primer lugar, además del tema de soberanía de nuestra moneda, que ya es bastante decir, ¿qué ocurre con la dolarización? Para dolarizar una economía sustituyes bolívares por dólares. Ahora, no es que te van a mandar todos los dólares que tú quieras de parte de Estados Unidos, te van a mandar hasta un límite y tu límite es la cantidad de reservas internacionales. Está en función de las reservas internacionales. Si el país decide aumentar la inversión social, construir una escuela, un hospital, necesitas más dólares, porque ahorita lo que circula es dólares. Solamente te van a mandar más dólares si tú aumentas las reservas internacionales. Pero ¿qué ocurre? Que esta propuesta, como todas las propuestas de dolarización, están acompañadas con dos propuestas adicionales, que es la privatización de PDVSA. Y cuando tú privatizas el PDVSA, que es la que te genera el 99% de las divisas, esas reservas nunca van a aumentar porque como entran, se van, están en manos de privados. Por lo tanto, la posibilidad de incrementar la inversión social se ve restringida. No es solo la política monetaria la que se restringe, sino la política fiscal, la social y, por supuesto, la cambiaria. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tienes que hacer? Endeudarte. ¿Endeudarte con quién? Con los mismos que privatizaron, los mismos que dolarizaron, y se genera un círculo de dependencia, de entrega de la independencia y de la soberanía del país, ¿no? Pero al final quienes nos afectamos somos todos,
porque entonces ese desarrollo, esa política social depende de quienes tengan la cantidad de dólares. Muchos economistas han planteado que parte del problema que se vive en Venezuela obedece a un modelo económico errado. ¿Piensa usted que en lo estructural se están tomando las medidas correctas en el orden económico para revertir este proceso inflacionario? Sí. Mire, yo creo que el modelo económico, digamos que nos ha caracterizado por décadas, que es el modelo rentista, hay que superarlo. ¿Y cómo hay que superarlo? Y es lo clave y es lo central. Nosotros no vamos a poder superar el modelo rentista petrolero si seguimos transfiriendo la renta petrolera, los ingresos por concepto de petróleo, a un sector privado que capta esa renta y más de la mitad la deja fuera y no tributa a la producción nacional. Entonces yo creo que cualquier política, cualquier modelo para superar digamos, esa dependencia y ese modelo rentista tiene que pasar por el buen uso de la renta petrolera, ¿no? Y eso hay que cuidarlo mucho. Estamos hablando de las reservas internacionales, las riquezas, etcétera. Yo creo que se han tomado medidas importantes para proteger a la población ante lo que hemos hablado, que no son más que agresiones contra la población venezolana, el bloqueo, el embargo, esta manipulación del tipo de cambio. Y por supuesto, la más afectada es la clase trabajadora. Se han tomado medidas de incrementos de los salarios, el tema de la distribución de alimentos, etcétera. Las políticas tienen que orientarse en este momento en tratar de evitar esa manipulación del tipo de cambio, fortalecer el bolívar, dar confianza en el bolívar, y además nosotros tenemos mucha riqueza para hacerla. Luego hay otras medidas que por supuesto aplaudimos, todo el tema contra la corrupción, contra el contrabando de extracción, digamos, son medidas que van tributando, pero el principal elemento en este momento que más afecta a la economía es esa manipulación, lo determinante es el tipo de cambio. Hay un trabajo especial que salió publicado el día de hoy en un diario de circulación nacional en el cual Fetrabanca llama a diferir la reconversión monetaria y ellos aseguran que con esta reconversión se agudizará la crisis del efectivo en Venezuela. ¿Cuál sería la solución en este sentido? Bueno, la reconversión monetaria lo que viene es a, digamos, hacer más fácil el manejo en términos del efectivo y además en términos contables, ¿no? Y es un poco lo que se ha dicho, no, digamos, no está tan relacionada con este tema inflacionario o no. Te repito, la inflación tiene muchas causas, la determinante en este momento es evitar esa manipulación del tipo de cambio, y por eso es que cuando estamos en estos espacios, la invitación como venezolana, ¿no? Independientemente de la posición política, es que todo venezolano debe condenar esa manipulación de nuestra moneda por todos los efectos que está teniendo, ¿no? En el poder adquisitivo, etcétera. ¿La crisis del efectivo cuándo se solucionará, a su juicio? Es parte de las consecuencias también de esa brecha del tipo de cambio, porque ¿qué ocurre? En procesos inflacionarios muy acelerados, que es lo que estamos viviendo, tú requieres más cantidad de efectivo para hacer tus transacciones, las que realizas en efectivo, y la respuesta de los bancos centrales no es tan rápida como esa manipulación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, por eso te comentaba, no es que es la única causa, pero el determinante de muchos de los problemas que tenemos es este tema de la manipulación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pascualina Curcio, economista, investigadora y académica, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.